dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Una de las capacidades más extraordinarias del ser humano, del hombre, es de comunicarse verbalmente. La capacidad de hablar es algo que nos distingue de todos los demás seres vivos. Porque puede decir ideas, expresarse, puede comunicarse efectivamente con Dios y con los hombres. Y por medio de estas capacidades puede darse a conocer sus ideas, sus emociones, lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. Puede reprender, puede exhortar, etc. Y sin ninguna duda, la lengua es un instrumento maravilloso, siempre que se haga de acuerdo conforme a lo que dice la Escritura. Ya que cuán devastador puede ser si se usa de forma incorrecta. Así como la buena comunicación construye y edifica, la mala destruye con una lengua perversa. Dice, vayamos allá en Proverbios 18, versículo 21. Que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es tal su capacidad de construir o de destruir que Salomón dice que la vida y la muerte dependen de ella. En otro pasaje, en Proverbios 15:4, dice que la lengua es apacible. Literalmente dice: la lengua que sana es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Se puede hacer que la lengua tenga muchos frutos, se use para mucho bien. Pero debemos considerar las palabras de Santiago, cuando dice que con la lengua glorificamos a Dios y maldecimos a los hombres. Él comenta y él dice que de una fuente no puede emanar agua dulce y agua salada. Entonces vea lo importante de este mandamiento. Este mandamiento no está allí porque Dios quiso, bueno, vamos a darle un mandato más. No, es algo muy esencial, muy importante. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El enfoque primario de este mandamiento es el testimonio de un testigo en un proceso judicial. Ese es el enfoque primario. Ya que en Israel los testigos eran muy fundamentales, muy necesarios, de mucha importancia. Porque en Israel existían, digamos, o llamémoslos jueces judiciales para aplicar la ley. También vemos en el Antiguo Testamento cómo los reyes de Israel aplicaban el juicio. Y no es como hoy en día. Hoy en día existen abogados que defienden, fiscales que investigan y acusan, y todos los procesos que hay. Pero en esa época era mucho más simple, ya que no había que presentar evidencias ni nada de eso, sino simplemente con el dicho de 2 o más testigos. Y con el dicho de ellos, obviamente había que tener unanimidad en lo que decían. Podrían llevar a la muerte a una persona. En Proverbios 25, verso 18, vayamos allá un momento. Dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Esa es la razón de que Dios dio mandatos muy precisos con respecto a este mandamiento. Y vayamos un momento para que vea bien cómo es esto de los testigos. En Deuteronomio 17. Este es un asunto que no se debía tomar con ligereza. En Deuteronomio 17, verso 6, dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Ahora, noten algo interesante. En el versículo 7 dice: la mano de los testigos
caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Dios dice que en un juicio capital, con el dicho de 2 o más testigos, el acusado morirá, y quien va a ser el primero en ejecutar dicha sentencia son los testigos. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos? Porque es mucho más fácil mentir que agarrar una piedra y matar a un hombre. Dios pone peso a fin de que un hombre no dé falso testimonio, ya que será el primero en ejecutar la sentencia. Y no puedo imaginar un hombre que dicte un falso testimonio y él sea quien mate a esa persona. Y se puede comprobar en las Escrituras cuál era el pago o la condena del testimonio falso. Ahí mismo en Deuteronomio, pero en el capítulo 19, verso 16, lo vemos. Dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este era un asunto muy serio en el tiempo de Israel. Era un asunto muy serio delante de Dios, dar un falso testimonio. Aquella persona que daba un falso testimonio y se comprobaba, iba a recibir la misma pena que por causa de su testimonio le iba a ocasionar al otro. Entonces vean lo importante de este mandamiento: no dirás falso testimonio. Ahora bien, aunque este mandamiento tiene una aplicación primaria, que es esta, a esto Dios cuando dio el decálogo se refería, pero diría que no solamente a eso, porque tiene una aplicación mucho mayor. Tiene una aplicación espiritual. ¿Y cuál es el espíritu del 9º mandamiento? Podemos ver que este mandamiento protege 2 cosas: la reputación ajena y la verdad. Y por medio de lo que acabo de decir podemos saber que es verdad. Y de eso se trata este mandamiento, de la santidad de la reputación ajena y de la santidad de la verdad. Y nuestro primer punto será la reputación ajena. Y veamos en primer lugar su importancia. Es interesante notar el lugar que ocupa el 9º mandamiento en el Decálogo. No podemos olvidar que este documento fue escrito por Dios mismo, y aún el orden en que están los mandamientos no es coincidencia, y es digno de nuestra atención. Dios prohíbe en la 2ª tabla de la ley que los hijos deshonren a sus padres, que es el 5º. Dios prohíbe el homicidio en el 6º, el adulterio en el 7º y el hurto en el 8º. Pero ¿cómo habría de funcionar la sociedad si no hubiese un medio a juzgar a aquellos que violen tales mandamientos? Y ya entra el 9º. Dios juzga estos pecados como pecados y los castiga. Y algún día sus infractores van a recibir el precio, aquí o aquí y allá en el día del juicio. Pero algo es seguro, lo van a recibir. Hermano, por el hecho de que Dios castiga el pecado, no anula la responsabilidad del hombre a través de un gobierno civil de pasar un juicio en contra de estas faltas. Ninguna sociedad puede funcionar a menos que haga un ejercicio correcto y adecuado de la justicia. Y de eso primariamente es de que se trata este mandamiento. Ya que tan terrible es que los transgresores sean absueltos como que los inocentes acusados y castigados injustamente. El sistema de justicia existe para el bienestar de la humanidad y para que una sociedad exista y se mantenga, ya que una sociedad no existe sin justicia. La vida, el matrimonio, la propiedad privada deben ser protegidas por la justicia.
Y para que todo esto ocurra, debe existir una justicia imparcial y adecuada. Y usted tal vez se pregunte por qué comento esto, a qué viene esto, del gobierno civil y todo lo que comenté. La razón por la cual lo comento es porque en cada uno de nosotros llevamos una corte judicial interna en que emitimos un juicio sobre la persona con la que interactuamos y sobre la persona con la cual nos comentan. Y depende de ese juicio es que vamos a tratar a esa persona, si sea a favor o en contra. Y a la luz de la realidad de este noveno mandamiento, procura proteger la reputación ajena del individuo, tanto en un tribunal, como lo vimos, como fuera de él, ya que es terrible que un homicida, un ladrón, un adúltero, un violador, camine por las calles como si nada. Pero cuán grave y terrible sería un hombre que se haya tenido por homicida, por adúltero, por ladrón, y no serlo, y que la sociedad lo trate como tal. Piense, ¿cómo usted trataría a aquella persona? ¿Cómo lo miraría? ¿Cuál sería su primera reacción al hablar con él? En Eclesiastés 7, capítulo 1, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Fíjese lo que dice Eclesiastés, que la fragancia de la buena fama, el confort que brinda aquel que la posee, es superior al buen ungüento. Por ende, este mandamiento nos manda a proteger, a velar y a cuidar la reputación ajena de nuestro prójimo, como quisiéramos que ellos protegieran la nuestra. Voy a dar unos ejemplos. Porque la vida de un hombre puede sufrir pérdidas irreparables cuando es afectado a su reputación. Hubo un caso, o dos casos voy a comentar. El primer caso en Estados Unidos es de unas personas que cuidaban un preescolar y fueron acusadas de haber molestado sexualmente a los niños. Y eso, un juicio muy largo, costó millones de dólares para el Estado, pero al final fueron declarados inocentes esas personas. Pero el daño a su reputación de la familia fue irreparable. Incluso debemos acordarnos, o creo que todos conocemos a Michael Jackson, ya que él fue acusado muchas veces y en varias ocasiones de acoso sexual hacia los niños, de violencia y acoso sexual hacia los niños. Pero en todos los juicios fue declarado inocente. Pero aún hoy en día, incluso muerto, hay dos posiciones. Una, que el juicio fue comprado. Y dos, de que era inocente. Incluso nosotros mismos hoy no podemos saber la realidad por causa de las especulaciones que han habido. Y fue tanto el daño a su reputación que su carrera artística se suspendió por un buen tiempo. Entonces, hermanos, vean lo importante que es la reputación ajena. Negocios, matrimonios han quedado deshechos por causa de lo mismo. Iglesias han quedado divididas por esto. La reputación de un hombre es de inestimable valor, algo que no debemos tomar a la ligera. Así que, hermanos, ¿cuánto valor le damos a la reputación de nuestro prójimo? Porque yo no voy a preguntar cuánto valor le da su reputación, porque es obvio que es altísima. Pero ¿cuánto valor le da a la reputación de su prójimo? La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mandato no es que nos amemos a nosotros para poder amarlos a ellos, como muchos están diciendo. No, es que la Biblia ya da una aseveración de que nos amamos a nosotros mismos. Y mucho. Pablo mismo lo dice en Efesios 5:29. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Hermanos, por naturaleza nos amamos a nosotros mismos. Así que déjenme hacerles unas preguntas. ¿Cuánto valoras tu reputación? ¿Cuánto te molestas cuando sabes que hablaron mal de ti y fueron acusaciones falsas o exageradas? ¿Cuánto te molesta que divulguen innecesariamente cosas que hiciste en el pasado o cosas de las cuales en una debilidad cometiste y te arrepentiste y estás luchando con eso? Pero un chismoso chismosea
tu situación a otras personas y ahora esas personas emiten un juicio en contra de ti y empiezan a tratarte diferente. ¿Cuánto te afecta? ¿Cuánto te duele? ¿Cuánto quieres que esas personas tengan más cuidado cuando hablen de ti? Pero hermanos, así usted es con su prójimo. Así usted trata a su prójimo. Esa es su preocupación por su prójimo, de guardar su reputación. O simplemente le da igual o empieza a vociferar en contra de él, dañando su reputación. Porque tal vez usted se pone en este puesto, pero no en el otro puesto de amar a su prójimo. Y este mandamiento tiene implicaciones muy grandes, demasiadas. Porque yo sé cuál va a ser la respuesta, lo típico, pero lo más grave es que en vez de hablar con ese hermano que habló falsamente, o demostrar a esa persona del mundo que te difamó, lo contrario, por medio de acciones, de actitudes, mostrando el carácter de Cristo, tratándolo como a ti te gustaría que Él te tratara, como aquel mandamiento, la regla de oro, en Mateo 7, verso 12, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero en vez de eso, hace lo mismo en contra de Él por venganza, por orgullo, por celos, por envidia, chisme, incumpliendo así este mandamiento y mucho más, porque un pecado incita a otro pecado. Y lo peor es que algunos lo justifican. Dicen, no es que él inició, es que él se lo merece. Recibió un poco de su propia medicina, volviéndonos peores que ellos y dando un testimonio falso de Cristo en nosotros, dañando su reputación. Eso, hermanos, es la causa de que en Latinoamérica, o por lo menos en Venezuela, muchos cristianos se han dado la tarea de difamar de Cristo. ¿Cómo? Con sus actitudes, dando un falso testimonio de lo que en realidad Él es. Y aunque es difícil que un cristiano invente una mentira, no es imposible. Pero lo que es más común, y no podemos negar, es que si repite lo que escucha sin primero examinarlo. Pero vean las implicaciones espirituales al incumplir este mandamiento. La Biblia dice que nosotros, los creyentes, somos la luz del mundo, pero al tener un comportamiento contrario a Cristo, estamos dando un falso testimonio de Él. Al llevar una vida desordenada, desobediente, y no haber diferencia entre un hombre del mundo y un hombre de Dios, estamos dando un falso testimonio de Cristo. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿eres tú uno de ellos? Claro está, yo no vengo acá para traer juicio o peso, sino para decirle que si es así, hay esperanza, y una gran esperanza, la cual es Cristo. Ya que Él, como leímos en la lectura, Él bebió esa copa, la copa de la ira de Dios, y en Él tenemos esperanza. Así que, hermanos, si hemos llevado una vida así, vayamos a Él. Y ahora pasemos a nuestro segundo punto, que es la verdad. Pareciera que estas dos están relacionadas, pero tienen una pequeña diferencia o una diferencia, porque en una el mandamiento es guardar la reputación y la prohibición es difamar. Aquí vemos que la prohibición es mentir y el mandato es decir la verdad. Pero ahora bien, al hablar de este tema, estamos tocando uno de los problemas más graves del hombre. Su propensión a la mentira y el engaño se encuentra íntimamente en su carne, en su ser, por causa de la naturaleza caída. El hombre por naturaleza es mentiroso. Incluso un niño que uno se esfuerza por enseñarle a decir la verdad,
en algún momento de su vida, de su etapa de niñez, va a mentir, aunque nadie se lo haya enseñado. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es nuestra naturaleza. Encuestas que se han hecho afirman que el 91% de las personas mienten más de una vez al día, una más que el otro. La mentira ha llegado a ser parte normal de nuestra forma de ser, de nuestra forma de comunicarnos. Es el pecado más característico del hombre caído. Miente para cubrirse, miente para cubrir a otros, para obtener beneficios personales, para hacer daño a otros, para hacer creer lo que no es, o que hizo lo que no hizo, o lo que tiene de lo que no tiene, o que sabe lo que en realidad no sabe. Y es por eso que Pablo menciona la mentira, y vayamos allá en Romanos 3. Versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿cómo Pablo prueba su caso? ¿Cómo prueba esto de que no hay nadie bueno? En el versículo 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. El hombre miente y es por eso que el mundo está como está. Agustín de Hipona dijo, cuando el respeto por la verdad ha sido quebrantado o debilitado, todo quedará en duda. Las relaciones humanas se deterioran por causa de la mentira, ya que no sabemos cuándo podemos descansar y estar tranquilos y confiados en el dicho de otra persona. Y podemos verlo a la realidad de Venezuela, según el comentario de Agustín de Hipona, que es la verdad. Ya que al tener desconfianza, desconfiamos de otra persona, de la radio, de la televisión, de los medios, porque existe la duda. Y ahora viendo esto, veamos su importancia. ¿Por qué es importante la verdad? Es importante la verdad sin importar cualquier situación en que me encuentre. ¿Qué tan veraces debemos ser en el manejo de la información y en nuestro trato con los demás? De forma teórica, el hombre admira la verdad, exalta la verdad. Todas las leyes, diría que de todo el mundo, es que el fin de la justicia es la verdad. Y condenan la mentira, teóricamente. Hermanos, existe un sinnúmero de situaciones que para el hombre la verdad deja de ser una virtud para convertirse en una insensatez. Hoy el mundo se maneja, hoy en día, por un sistema, llamémoslo una ética situacional. Nada es malo ni bueno en sí mismo. Todo depende de la situación en que me encuentre. Y así piensa la mayoría, incluso a veces nosotros mismos. A veces decir la verdad será bueno y justo y otras veces no lo será. Decir la verdad será malo. Esta supuesta ética no existe en ella patrones absolutos. Las circunstancias pueden transformar el pecado en virtud y en virtud al pecado. Es decir, para resumirlo, nada es verdad y nada es mentira. Es según el punto de vista donde tú te encuentres. Y esta filosofía piensa que la verdad es algo relativa y no absoluta, y le dan el poco valor que en realidad posee. Y nosotros muchas veces creemos esto. Muchas veces, según las circunstancias donde nos encontramos, al parecer tenemos una presión de mentir, de engañar, para sacar provecho de la situación, para zafarme de mi responsabilidad, convirtiendo así la verdad en algo relativo, que tú decides cuándo es una virtud y cuándo es una insensatez. Así que debemos hacernos esta pregunta: ¿cuán importante es la verdad? ¿Cuán importante es la verdad y cuán valiosa es en sí misma? Y la respuesta es sencilla. El primer lugar es que es valiosa porque Dios es verdad. Y por lo tanto puede ser glorificado y su reino promovido en el contexto de la verdad.
Orando Cristo al Padre, en Juan 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Cristo hemos conocido a este Dios verdadero. ¿Y cómo sabemos que es verdadero? Porque es real, es veraz. De Él solo emana lo que es cierto cuando habla, cuando actúa, cuando promete, cuando advierte. Es decir, la verdad está ligada en su ser. En Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. En Salmos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son sus mandamientos. Él es el Dios de verdad. En Tito, capítulo 1, verso 2, él dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual es Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en Hebreos 6, verso 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿en cuáles? En su palabra y su juramento. Es imposible que Dios mienta. La sola promesa de Dios debe ser suficiente para nosotros, porque es imposible que Dios mienta. Pero conociendo nuestra debilidad y lo propenso que somos al dudar, Dios añadió a su promesa su juramento. Podemos descansar tranquilos en su palabra, porque su promesa es inmutable. Una vez Dios habla y su promesa se cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, como dice Números 23, verso 19. La mentira viene entrelazada en el corazón humano, pero en Dios no, Él no puede mentir. Así que entonces, al hablar de la santidad, de la verdad, estaríamos hablando de la santidad de Dios en sí misma, porque Dios es el Dios de la verdad. Y lo que se opone a la verdad contradice a Dios. Dios es glorificado y su reino es expandido en el contexto de la verdad. Cuando la verdad es suprimida, torcida por la mentira, Dios es profundamente desagradado y el mundo se vuelve un caos. Y si quiere comprobar de que es así, vayamos a Romanos 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y del 23 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra incorruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa los entregó a pasiones vergonzosas? Porque cambiaron la verdad por la mentira. Pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Todo por causa de qué? De que cambiaron la verdad por la mentira. Vea todo lo que ocurre en el relato que Pablo hace en Romanos. Y es por eso que el mundo está como está, hermanos. Esa es la razón. Por haber cambiado la verdad por la mentira, deshonrando a Dios. El mundo no puede funcionar sin la verdad. Y eso es lo que plantea Pablo. Y no solo es importante,
por lo que acabamos de decir, sino porque Satanás es el padre de la mentira. Y por medio de ella promueve su reino de engaño. Y si la verdad, su fuente es Dios, la fuente de la mentira es Satanás. Y podemos ver que Él es el padre de la mentira en Juan 8:44. Después lo lee en su casa. Ya que como todo lo que emana de Dios es puro y verdadero, así de Satanás también de él emana el engaño, la falsedad, la mentira, la ilusión. Vayamos a Génesis. Veremos cómo Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciendo un uso engañoso de la verdad. En Génesis 3, versículo 1, veremos cómo Satanás, de manera engañosa, usa la verdad. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Déjenme hacerle unas preguntas. ¿Era cierta esta declaración? ¿Sí o no? ¿Podía Adán y Eva comer de todo árbol del huerto? No, ya que había uno del cual no podían comer, pero al enfatizar ese único árbol, Satanás estaba dando la impresión de que eran muchos los árboles prohibidos, como si Dios fuera un tacaño y no un bondadoso. Vemos, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean cómo Satanás usa la verdad de manera engañosa. Y podemos ver cómo logró engañar a Eva. En el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él logró que dudaran de la verdad de Dios y que desconfiaran de Él, para que confiaran en el padre de la mentira. Así como la verdad promueve la bendición de Dios y es un síntoma de una gran piedad, la mentira atrae a la ira de Dios y promueve la confusión y la muerte. Y lo podemos ver. En el Salmo 5, verso 6 dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. En el Salmo 58, 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. En Proverbios 6, desde el versículo 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos descarriadas de sangre inocente, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. En Proverbio 12, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Así que, hermanos, usted puede hablar mentiras, pero siempre la verdad va a prevalecer. En Apocalipsis dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En capítulo 22 de Apocalipsis dice, mas los perros que están afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La verdad y la mentira no son un juego, hermanos, no es algo relativo, ni tampoco un juego como, bueno, yo cuando quiero digo la verdad y cuando no digo la mentira. No tengo por qué preocuparme, porque una promueve el reino de la vida y el otro promueve el reino de la muerte. Hermanos, ahora, ¿qué es la verdad? Hemos visto su importancia, pero ¿qué es la verdad? Esa es la pregunta que le hace Pilatos a la verdad encarnada. El puritano Richard Ishtel lo define como el acuerdo de nuestras expresiones
con la naturaleza de las cosas o del conocimiento o comprensión que tenemos de ellas. Es decir, la verdad es expresar exactamente lo que una cosa es tal como nosotros lo percibimos y conocemos. Es decir, aquí podemos ver que existe una diferencia entre el error y la mentira. Porque el error es tener una percepción y conocimiento de algo que tú crees que es así, pero no lo es. Y la mentira es saber que no es así y creerlo o plantearlo de otra manera. Pero, ojo, no estoy diciendo que, bueno, entonces yo no he mentido, yo he hecho errores. No se justifican. En Deuteronomio 13 dice que debemos ser diligentes para comprobar lo que las otras personas nos dicen. Ahí está hablando acerca de los falsos profetas, acerca de los hechiceros, cuando iban al pueblo de Israel, para decir, deja tu Dios y sirve al mío. Hermanos, nosotros los creyentes fuimos llamados para comprometernos con la verdad y por lo tanto debemos ser diligentes en examinarla, examinar lo que nos dicen, para que antes de creerla y aceptarla como verdad, veamos si es así y no divulgarla. Debemos estar seguros de la información que vayamos a transmitir. Ahora bien, hermanos, vimos lo puro y santo de la verdad y la maldad que hay en la mentira, al igual que vimos lo que es la reputación ajena. Yo les vengo a decir que escojamos la verdad, que escojamos obedecer a este mandamiento. Si usted sabe que hay mentira en sus labios, confiéselo, porque cuánto mal podrá ocasionar si sigue con esa mentira. Hermanos, lastimosamente muchos de nosotros hemos promovido el reinado de Satanás. ¿Cómo? Hablando mentira, dando un falso testimonio de Cristo con nuestras actitudes. De forma indirecta hemos promovido su reino en este mundo. Dejemos de hacerlo. Porque hemos preferido el engaño y la ilusión de Satanás que la verdad emanada de Dios que lo glorifica. Hermano, hoy es día de examinarse y ver quién es usted en realidad, ver su corazón, ver qué ha dicho, qué ha pensado. Pregúntese por qué o para qué he mentido, si lo ha hecho. Y sí lo ha hecho. ¿Y cómo lo sé? Por las Escrituras. ¿Pero por qué lo ha hecho? Tiene que evaluar para salirse con la suya, para hacer quedar mal al otro, para enaltecerse. Una mentira es cubierta por otra mentira. Dejemos el orgullo, ya que Dios os ha dicho, dejemos el orgullo, ya que, ¿cómo Satanás nos tienta? ¿Cómo Satanás nos tienta? Con la mentira. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho. Es lo mismo que hace con nosotros. Es lo mismo. Nos hace cuestionar lo que Dios nos ha dicho y lo que ha prometido para que desconfiemos de Él y seamos rebeldes a sus mandamientos, creyendo o haciéndole caso al padre de la mentira. Y sabe, hermanos, lo hacemos. Escuchamos esa voz, caemos en la mentira de Satanás. Pero como les dije al principio, hay esperanza. Hay una gran esperanza. Y no es por nuestras fuerzas ni por nuestra verdad, porque nosotros somos una masa de mentiras. En todo nuestro ser no hay una pizca de verdad, por causa de nuestra naturaleza caída. Pero esta verdad, vino a llevarse la mentira que habíamos creído como verdad. Vino a quitar esa venda que teníamos en los ojos. Y el costo por el pago de librarnos de la mentira, de librarnos del pecado, fue morir en la cruz. Fue que Dios
lanzara sobre él, por así decirlo, su ira, de que él bebiera la copa de la ira, toda, para que nosotros recibiéramos justificación. Él dijo en su palabra, en Mateo, la verdad os hará libre. Y él mismo lo confiesa, yo soy la verdad, el camino y la vida. Vayamos a él, hermanos, él nos hará libre del pecado. Si usted no ha ido a él, vaya, él nos hará libre del pecado, de la muerte, del reinado del engaño en que vivimos. Seremos libres y seremos uno con Cristo. Hoy, esta mañana, les ruego que se levanten porque sí hay esperanza, que dejen de creer la mentira y crean de la verdad. Si nuestra vida ha sido una vida desordenada, una vida que no glorifica a Dios, a pesar de que nos rescató, volvamos a Él. Vayamos confiadamente al trono de la gracia, hermanos. Sus brazos siempre van a estar abiertos. Quien vaya a Él, Él no lo echa fuera. Tengamos esa confianza. Dejemos de ser testarudos, tercos en dudar de sus promesas. Él es fiel, Él no es hombre para mentir. Despojémonos de nuestra vida, confiemos en Él, confiemos plenamente en Él y dejemos de vivir nuestra vida para vivir conforme Él quiere que vivamos. Amén. Oremos.